Me invitaron a que dé la primera charla sobre este tema, así que hice una presentación bastante abarcativa de lo que es la fertilización foliar, las posibilidades de nutrición por la vía de las hojas, digamos, la aplicación de nutrientes por vía foliar y qué oportunidades, me centré un poco en las oportunidades que hay, en qué momento o en qué condiciones hay oportunidad para hacer esto y qué expectativa de respuesta tenemos a la fertilización esta. Me llamó la atención la primera pregunta con la que empezaste la charla. ¿Es posible la fertilización foliar en las plantas? Uno de movida le parece que sí, pero ¿por qué la pregunta en sí? ¿En qué medida es posible, digamos? O sea, es posible sí, pero no es posible la nutrición completa por la vía foliar. Digamos, la planta tiene las raíces para absorber los nutrientes y el agua, y tiene toda su estructura anatómica para eso. Y en cambio las hojas las tiene diseñadas para hacer la fotosíntesis y evitar la salida del agua. Entonces, después nosotros queremos entrar por ahí con nutrientes, tenemos que tener determinados recaudos y sobre todo en la aplicación, en la formulación de los productos que aplicamos por las hojas para que entren por ahí, que es un lugar donde se le dificulta la entrada. Dentro de los cultivos tradicionales que vemos hoy en nuestra agricultura, ¿cuáles serían los momentos óptimos de aplicación de un fertilizante foliar? Bien, ahí es donde yo centré la presentación. Hay dos oportunidades fundamentalmente, cuando hay deficiencias y no fertilizamos bien, por X causa, porque el campo es arrendado, porque no tuvimos presupuesto suficiente, porque no nos dimos cuenta, no se hizo bien el análisis de suelo, lo que sea, y hay deficiencias, ahí tenemos que entrarnos a corregir para no perder rendimiento con un nutriente foliar. La otra oportunidad es cuando se da la alta tasa de crecimiento de la planta, que normalmente es hacia la floración y el llenado de los granos. Entonces, cuando empieza ese periodo, si nosotros entramos ahí con una aplicación foliar, que puede ser combinada con alguna otra cosa, también tenemos expectativas de buena respuesta a esas aplicaciones. ¿Es posible entonces la aplicación, o es buena la aplicación foliar en periodos críticos de una planta, digamos? Claro, te coincide muchas veces que es un periodo crítico, por eso de máxima demanda, y normalmente los suelos, salvo que sean extremadamente fértiles, no tienen la capacidad para proveer lo que necesita la planta en esos periodos críticos de alto crecimiento, alta demanda, con días de mucho sol y buena cantidad de agua en el suelo, por ejemplo. Ahí es oportuno pensar en una fertilización foliar. Lógicamente, como la nutrición foliar está restringida en las cantidades que nosotros podemos aplicar, porque si aplicamos concentraciones muy fuertes, eso provoca un quemado de la hoja, digamos. La cantidad que aplicamos es poca, la respuesta que podemos esperar no es exuberante como cuando uno aplica una gran cantidad de nitrógeno, como urea o guano o fósforo en el suelo. Entonces, las respuestas que esperamos son del orden del 5 al 10 al 15% si uno fertiliza foliar. Cuando charlamos de una práctica de fertilización tradicional, generalmente productores y técnicos hacen hincapié en lo que es un análisis de suelo. En el caso de la fertilización foliar, ¿cumple un papel similar el análisis de planta? En algunos cultivos se puede, por ejemplo los perennes. En los perennes uno puede ir tomando análisis de plantas, sacando muestras de plantas, haciendo el análisis de planta y corregir durante el ciclo, que como la planta es perenne y anual, de muchos años uno puede ir corrigiendo. Pero en los cultivos anuales se dificulta bastante porque entre la toma de muestras y el análisis y la reacción para corregir eso puede ser tarde. Hay que ser muy ágil en eso. Pero podría servir el esquema. Nos sirve más para ir evaluando realmente qué es lo que está tomando la planta, si nosotros las cosas que estamos aplicando en el suelo están bien balanceadas en respecto al ambiente y al suelo ese. Entonces si hay elementos que suben o elementos que bajan a lo largo del tiempo, uno puede ir corrigiendo el plan. Comentaste algo al comienzo de la nota, pero ¿qué respuesta se puede esperar de una fertilización foliar en un cultivo extensivo? En los cultivos extensivos las respuestas están en el orden de los 500 kilos, 700 kilos. Eso en trigo, en maíz o en arroz, que hemos probado bastante, es una respuesta del orden del 6%, el 7%, el 10%, en algunos casos llega al 15%. Hay respuestas también en calidad, son interesantes algunas respuestas de foliares de nitrogenados en trigo, que se aplican en hoja bandera, tal vez no tienen respuesta tanto en rendimiento, pero sí tienen muy buena respuesta en proteína de grano que se paga en la comercialización luego. ¿Va ganando terreno campaña tras campaña la práctica de fertilización foliar? Sí, sí, esto va ganando terreno a nivel internacional porque, primero a nivel internacional te explico porque es una práctica que se ve como más amigable con el ambiente, dado que se ponen cantidades muy bajas de elementos
y que no se pierden, que van directamente al objetivo que es la planta. Entonces esto está hoy tomando un auge internacional por ese lado interesante. Y en nuestro país es una tecnología nueva, ha crecido bastante, todas las compañías importantes tienen una paleta de productos de foliares y es un mercado en rápido crecimiento. Que no sea todo solo para cultivos extensivos, sino también para cultivos intensivos también. Claro, en los cultivos intensivos entonces hay más oportunidades de hacer más aplicaciones, entonces las respuestas son más importantes y sobre todo en muchos cultivos intensivos donde se paga mucho por la calidad de la fruta, de las flores. En eso entonces, donde no es tanto la cantidad que se produce porque no es un commodity, sino de que ese producto tenga buena presentación, que no haya mucho desperdicio por fruta dañada, que tiene problemas de nutrición, etcétera. César, por último, si tuviéramos que hacer un breve cuadro de ventajas y desventajas de la fertilización foliar, ¿qué podríamos enumerar? La gran desventaja de la fertilización foliar es la respuesta inmediata que tiene y la muy baja contaminación, por ejemplo. La desventaja que tiene es que uno no puede aplicar dosis altas, tiene que hacer más de una aplicación y normalmente el elemento formulado así foliar es un poco, el costo del nutriente es un poco más alto, ¿no es cierto?